no escapó a su atención, no escapó a esta situación. Y platicamos de ello, mi querida Belinda, amigos, amigas de la audiencia, con un gran, de verdad, gran periodista de investigación, mi querido Jacinto Rodríguez de Fábrica de Periodismo. Jacinto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Belinda, Jesús. No, al contrario, qué gusto, qué gusto. Bueno, lástima que hablemos, pues, de que tenga que ver con la muerte de nuestro querido José Agustín, pero sí, bueno, también hay tantas cosas que dejó y de las que todavía se seguirán hablando. Y pues esta es una pieza que aporta, pretende aportar otras, ¿no? Otras miradas, otros ángulos de lo tanto que hay que hablar de José Agustín. Oye, precisamente, mi querido Jacinto, ustedes llevan a cabo esta investigación, tú la llevas a cabo y se da a conocer que no escapó a la Dirección Federal de Seguridad este monitoreo de sus actividades. ¿Por qué? ¿Por qué José Agustín era el blanco de la policía que encabezaban personajes pero tan oscuros, tan perversos? Esto ya es calificativo personal, como Miguel Nazararo o Gutiérrez Barrios. Mira, yo ubico dos elementos después de estar ya un buen rato mirando este tipo de expedientes. Uno les va encontrando ciertas lógicas y ciertas intenciones. En el caso de José Agustín, me llama la atención y por ahí es que se teje el texto y este trabajo, es el cómo de manera paralela son como estos casos, José Agustín y muchos otros, cómo encajan y entran en la mirada o en toda la intencionalidad de los aparatos de espionaje a partir de dos elementos. Uno, la relación que ya tenía, por supuesto, con una parte del mundo intelectual, particularmente Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, un grupo que después en los 70s va a estar más cercano a Luis Echeverría, pero que cuando comienzan a espiarlos, y particularmente José Agustín, pues eran críticos, ¿no? Eran críticos desde el 68, en pleno movimiento estudiantil, y comienzan a ser incómodos para el sistema y para Gustavo Díaz Ordaz. Ese es un elemento, el elemento de relación que tiene con el grupo de intelectuales, sus pares. Él ya tiene una presencia y está desarrollando lo que escuchábamos hace un momento, pues toda una forma de escritura y por tanto toda una forma de relectura de ese México que estaba en una transición de las más, creo que más radicales en cuanto a cuestiones culturales y mentalidades. El otro elemento es precisamente esto que estaba aportando. Hay un fenómeno, me parece interesante, del cómo sin querer los aparatos de espionaje van registrando a personajes no por el riesgo que implica para el sistema, sino por estas aportaciones que van dándole forma a la transformación de un país. Y creo que el caso de José Agustín es un buen referente. Todo lo que registran, ¿no? Cuando ya lo vuelven a releer dos o tres veces el documento y los reportes, todo lo que registran son piezas y son indicios de este México que estaba urgiendo una transformación y que José Agustín, yo creo que de manera casi involuntaria, los aparatos de inteligencia ven en él a este elemento, a este personaje que se está saliendo del modelo, digamos de alguna manera, que se está saliendo de la caja de las mentalidades, de las formas y de las costumbres de un México pues, que ya no daba para más. Y por eso a mí se me hace súper interesante contarlo en este momento, porque a través de estos documentos lo que vemos es una mirada involuntaria del espionaje para personajes o con personajes como José Agustín, que nos hablan de un México que se estaba transformando y que él, de cierta manera, representaba esa transformación, sobre todo en la música, en la cultura, en la forma de hablar, en el lenguaje, en la escritura. Todo eso creo que involuntariamente el espionaje lo registra y es lo que a mí me parece que es la aportación, más allá del elemento espionaje, más allá de la lectura política, la lectura y la aportación cultural de un espionaje que involuntariamente termina siendo eso también. Jacinto, ¿alguna vez atentaron en su contra, que lo intimidaran o lo censuraran? La censura, los intentos de censura estuvieron todo el tiempo.
particularmente por la gente con la que estaba muy cercana, por ejemplo, José Revuelta, que es uno pues, de sus más cercanos y de los que más, de los que él mismo dice aprende más y la disciplina y el hábito de la escritura y la profundidad de los temas. Por esa razón había una persecución permanente. Hay muchos otros expedientes de personajes donde fueron más directos. En el caso de José Agustín, no, junto con otros, lo decía hace un momento de manera casi de paso, y creo que no es el momento tampoco como para entrar a ese tema, pero en los años 70, ya con Luis Echeverría, hay un grupo importante que si bien no se vuelven los complacientes del sistema, tampoco se convierten ni son los más críticos del sistema. Y es un grupo muy amplio, ¿no? Yo creo que es un tema que habría que dejar para después. Por ahí estamos trabajando un asunto sobre eso, pero en particular no hay lo que yo creo que sí hace muy bien el sistema y que después lo va a definir muy bien Vargas Llosa con esta manera de explicar lo que era el sistema político mexicano, es si quieres, una manera de atraer muy sutil, muy seductora, de tal manera de que tus críticos, si bien no se conviertan en tus aliados, tampoco sean tus más duros y acérrimos críticos públicamente. Y creo que por ahí entran muchos, incluido en algún momento José Revueltas, que es uno de los más reacios a entrar al sistema de prebendas, de apoyos, en fin, hay muchas historias todavía por contar, pero creo que en el caso de José Agustín y muchos otros, lo que ocurre es que entran en un sistema que en muchos de los casos ni siquiera estaban percibiendo que los estaba, si no absorbiendo, sí sutilmente seduciendo. Es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. Yo en este momento lo que rescataría mucho es lo que sí vemos en este reporte y dejamos para otro momento cuando pues tengamos más información ya más trabajada, toda esta otra parte donde sí los intelectuales forman parte de una estrategia de Estado para, pues para legitimar, ¿no? Que al final, Claro. 70s, si alguien legitima a un sistema, pues es el grupo intelectual, que es lo que le faltaba. Sí, que recordamos incluso, querido Jacinto, esta serie de Las costumbres del poder del maestro Luis Espota, en donde aparece precisamente un personaje que es ese intelectual que desde el principio legitima a la clase política, el proceso electoral y todo tipo de barbaridades. Pero oye, en el marco precisamente de esta investigación que llevas a cabo y que presentan en Fábrica de Periodismo, que pueden ustedes acceder tanto en su página web como en sus cuentas de X, Facebook y demás, eran dos visiones en un informe, perdón que te lo plantee así, pero ¿eran dos Méxicos, dos visiones de un mismo México, o de ese México que mencionabas comenzaba ya a nacer y otro que comenzaba de una u otra forma, si no a morirse, a anquilosarse? El movimiento estudiantil yo creo que es parte de esta irrupción, junto con el movimiento, creo que es de lo más rico que hay que seguir diciendo de parte del movimiento estudiantil, comienzan a irrumpir, o por lo menos se comienzan a hacer más explícitas una serie de manifestaciones culturales, formas de relaciones sociales. Y creo que el caso de José Agustín, conectado en este proceso social de los 60s, 70s, va a ser una referencia. No lo hacen con esa intención, pero ya cuando vas acomodando piezas y vas separando exactamente las que no tienen que ver necesariamente con la lectura política, que siempre por ahí va a estar, particularmente en los 60s, te das cuenta que involuntariamente hacen un registro también de estas otras manifestaciones que están irrumpiendo en un México que ya no aguantaba más las formas de convivencia familiar, de convivencia social, y que conectan movimiento social y manifestaciones culturales tipo la de José Agustín, que bueno, nos lleva a través de su literatura a mostrar todavía con más claridad pues todo este México que se estaba desbordando, un México que ya no resistía puertas cerradas, y creo que eso simbólicamente representa muchísimo lo que fue José Agustín.
Mi querido admirado Jacinto Rodríguez, gran periodista de investigación de Fábrica de Periodismo, te agradecemos estos minutos en que engalana nuestro espacio aquí en Noticias 360. No, al contrario, muchas gracias, Belinda, Jesús, como siempre. Un abrazo y bueno, seguimos en comunicación. Gracias por el espacio. Abrazo de vuelta, gracias por acompañarnos. Y bueno, continuando con más información.